voy a contarte una historia apasionante, una historia sobre libertad, intercambio y cooperación humana. Una historia sobre cómo la humanidad descubrió una forma radicalmente nueva de relacionarse y prosperar juntos. Para ello viajaremos al siglo XVIII, a una época de grandes imperios y poderosos gobiernos que controlaban férreamente la vida económica de sus ciudadanos. Durante siglos, reyes y gobernantes decidieron qué podía comprarse, venderse, producirse o importarse. Bajo este control absoluto, los precios eran dictados arbitrariamente, favoreciendo siempre a unos pocos privilegiados cercanos al poder. El resultado era evidente. La mayoría de las personas vivían en condiciones precarias, sin oportunidades reales para mejorar su situación, sometidas a impuestos injustos y controles asfixiantes. Pero entonces apareció una idea revolucionaria que cambiaría todo: la idea del libre mercado. El libre mercado no era simplemente otra teoría económica, sino un poderoso sistema de libertad humana basado en la cooperación voluntaria y pacífica. En este sistema, nadie obligaba a nadie. Cada persona podía decidir libremente qué producir, qué comprar y con quién comerciar, sin interferencia arbitraria del gobierno. Adam Smith, un economista escocés que vivía en ese turbulento siglo XVIII, fue uno de los primeros en comprender claramente la magnitud de esta idea. Smith había viajado por toda Europa, observando cómo funcionaban los mercados, cómo las personas intercambiaban bienes voluntariamente y cómo esta libertad generaba bienestar para todos, sin necesidad de que nadie lo ordenara desde arriba. Una tarde, mientras caminaba por las bulliciosas calles de Glasgow, Smith entró en un mercado local donde comerciantes vendían sus productos libremente. Observó algo extraordinario. Aunque no había ningún tipo de autoridad indicando qué productos ofrecer o cuánto debían costar, los puestos estaban llenos de mercancías diversas a precios accesibles, adaptándose perfectamente a las necesidades de quienes compraban. Este orden espontáneo lo maravilló profundamente. Allí comprendió algo poderoso. Cuando cada persona persigue libremente su interés individual, buscando el beneficio propio sin perjudicar a los demás, surge una especie de fuerza invisible capaz de coordinar todo el mercado. Smith llamó a este fenómeno la mano invisible. Era como si millones de decisiones individuales fueran guiadas por una fuerza invisible que lograba, sin que nadie lo planificara, un beneficio colectivo. Sin embargo, explicar esta idea no sería nada fácil. Adam sabía perfectamente que defender la libertad frente a gobiernos acostumbrados al control absoluto era un desafío enorme, quizás incluso peligroso, pero estaba decidido a compartir con el mundo esta revelación, aunque ello significara enfrentar resistencias poderosas y enemigos influyentes. Adam Smith comenzó entonces a escribir una obra que cambiaría para siempre la forma en que comprendemos el comercio y la economía, la riqueza de las naciones. En este libro, Smith defendía apasionadamente la libertad económica como el motor esencial para la prosperidad. Su mensaje era sencillo, pero profundamente revolucionario. Cuando las personas pueden intercambiar libremente bienes y servicios, sin interferencia arbitraria, surge una prosperidad espontánea y una armonía social inimaginable bajo cualquier otro sistema. Pero las resistencias no tardaron en llegar. En Europa, muchos gobiernos reaccionaron con furia ante la propuesta de Smith, pues significaba el fin de privilegios que habían mantenido durante generaciones. Empresarios protegidos por monopolios y políticos acostumbrados a intervenir en la economía comenzaron campañas agresivas para desacreditar sus ideas. En París, un influyente grupo de comerciantes intentó prohibir la circulación de su libro, acusándolo falsamente de fomentar la avaricia y el egoísmo. En Londres, monopolios comerciales que durante siglos habían controlado el comercio atacaron públicamente su teoría del libre mercado, intentando convencer a la gente de que la libertad económica era peligrosa y destructiva. Pero Smith no cedió. Decidió defender sus ideas en conferencias públicas, enfrentando directamente a sus adversarios con calma y firmeza. Una de estas conferencias,
realizada en una prestigiosa universidad de Edimburgo, se convirtió en un momento clave. Allí, frente a una audiencia expectante, Adams subió lentamente al estrado y con voz segura explicó: «El libre mercado no promueve egoísmo ni avaricia descontrolada. Por el contrario, es el sistema más ético y justo posible, pues se basa en el respeto absoluto hacia las decisiones voluntarias de cada individuo». Cuando permitimos que las personas intercambien libremente, incentivamos que cada uno busque satisfacer las necesidades de otros, pues sólo así podrá prosperar él mismo. En el libre mercado, ayudar a otros no es solo noble, también es económicamente beneficioso. Sus palabras resonaron profundamente en el auditorio, cambiando para siempre la opinión de muchos asistentes que hasta entonces habían dudado de sus ideas. A partir de ese día, Smith ganó aliados clave en su lucha intelectual contra quienes se beneficiaban del control económico. Pero la batalla aún no estaba ganada. Las ideas del libre mercado necesitaban todavía cruzar el océano y conquistar un territorio donde se enfrentarían al mayor desafío hasta entonces: América, un continente dominado por imperios que veían a sus colonias como simples fuentes de recursos para explotar. Y justamente allí, en aquellas tierras lejanas, las ideas del libre mercado pronto encenderían una revolución histórica que cambiaría para siempre la relación entre pueblos y gobiernos. Al llegar a América, las ideas de Adam Smith encontraron tierra fértil entre colonos que llevaban décadas sufriendo abusos económicos y restricciones comerciales impuestas por el gobierno británico. En aquellas colonias se vivía bajo un sistema en el que la corona decidía qué podían producir, con quién comerciar y a qué precios debían hacerlo. Esta situación generaba frustración, pobreza y una profunda sensación de injusticia en los habitantes del Nuevo Mundo. Cuando los escritos de Smith comenzaron a circular entre comerciantes, agricultores y líderes políticos americanos, sus ideas se extendieron rápidamente como fuego en la pradera. Colonos que hasta entonces no tenían palabras claras para expresar su frustración, entendieron inmediatamente que estaban siendo privados de una libertad fundamental: la libertad económica. En Filadelfia, un grupo de líderes revolucionarios, entre ellos Benjamin Franklin y Thomas Jefferson, encontraron en el libre mercado la base intelectual que necesitaban para justificar no solo su resistencia al dominio británico, sino también su futuro como una nación libre y soberana. Jefferson resumió brillantemente esta visión en sus escritos, argumentando que la libertad política era inseparable de la libertad económica. Ningún gobierno debería restringir arbitrariamente el derecho de los ciudadanos a comerciar libremente, porque eso no solo empobrece al pueblo, sino que también lo esclaviza. Un pueblo verdaderamente libre es aquel donde cada individuo puede decidir cómo vivir su vida, cómo emplear su esfuerzo y cómo intercambiar pacíficamente con otros. Estas palabras se convirtieron en la esencia misma de la Revolución Americana, y cuando finalmente las colonias declararon su independencia, lo hicieron no solo para romper cadenas políticas, sino también para liberar su economía del control abusivo y arbitrario que durante décadas las había oprimido. Tras la independencia, Estados Unidos se convirtió en el primer gran experimento mundial de libre mercado. Con un sistema basado en libertades económicas sin precedentes, aquella nación joven experimentó un crecimiento explosivo. Agricultores, inventores y empresarios pudieron innovar libremente, multiplicando rápidamente la riqueza colectiva y demostrando en la práctica lo que Smith había anticipado en teoría. Este ejemplo americano se volvió una inspiración global, mostrando al mundo entero cómo la libertad económica podía llevar a un bienestar real y duradero para toda la sociedad. Hoy, siglos después de que Adam Smith defendiera valientemente el libre mercado frente a gobiernos poderosos y monopolios privilegiados, su visión continúa profundamente vigente. Cada vez que disfrutamos de la abundancia, la innovación o la cooperación pacífica que genera un mercado libre, recordamos la lucha épica por defender esta idea sencilla pero revolucionaria, que cada persona merece decidir libremente cómo vivir su vida, cómo emplear su talento
y cómo interactuar pacíficamente con otros, sin que nadie interfiera injustamente. Esta es, en definitiva, la esencia misma del libre mercado. Un sistema basado en la cooperación voluntaria, la libertad individual y la prosperidad compartida. Una idea tan poderosa que, una vez liberada, jamás podrá volver a ser encadenada.